Bienvenidos al avance del capítulo 30 de la telenovela Lejos de ti. Sadakat quiso saber qué había hablado Zihan con Boran, interesada en conocer el contenido de aquella conversación y las decisiones que se habían tomado. Zihan le explicó que abordaron todos los temas pendientes y que habló con total claridad. Le comunicó que no pensaba abandonar a Alia y que esa decisión era definitiva. También le hizo saber que ya había considerado cómo organizar su permanencia en la casa y que si la convivencia resultaba imposible se marcharía junto a Alia y Dennis a otro lugar. Dejó claro que esa determinación ya estaba tomada. Al escuchar aquello, Sadakat manifestó su rechazo y aseguró que no permitiría una decisión semejante. Sin embargo, Zihan le respondió que no estaba pidiendo autorización y que aquello no dependía de ella. Entonces Sadakat sostuvo que mientras Boran no tomara una decisión, Zihan no debía acercarse a Alia. Zihan reiteró que nada cambiaría lo que ya había decidido. Sadakat insistió una vez más en su postura, pero él le pidió que dejara de intervenir porque el asunto estaba resuelto y no había nada que discutir. En ese momento llegó Kaya para informar que había surgido un problema grave. La noticia hizo que todos reaccionaran de inmediato y se dirigieran hacia Boran. Al encontrarlo lo vieron completamente alterado. Se sujetaba el cabello con desesperación mientras repetía una y otra vez que no entendía por qué estaba ocurriendo todo aquello. En medio de su crisis, Boran afirmó que prefería morir antes que seguir viviendo aquella situación. Sadakat intentó tranquilizarlo y le pidió que no hablara de esa manera. Sin embargo, Boran continuó diciendo que Alia ya no lo amaba y que no encontraba ninguna forma de cambiar esa realidad. Nare trató de hacerlo entrar en razón y le pidió que intentara comprender la situación con más serenidad. Boran respondió que no sabía cómo afrontar lo que estaba viviendo y que se sentía completamente perdido. Mientras tanto, Alia observaba la escena en silencio. Poco después, Boran comenzó a preguntarse quién le había arrebatado su vida, repitiendo la misma cuestión con angustia. Entonces llegó Burgum y sugirió administrarle un sedante para calmarlo. Todos regresaron a la habitación donde se alojaba Boran. Allí Alia le administró el medicamento para que pudiera descansar. Al verlo, Sadakat preguntó si a partir de ese momento tendrían que recurrir siempre a sedantes o si Boran tendría que vivir de esa manera. Nadie respondió. Finalmente todos abandonaron la habitación y lo dejaron reposar mientras intentaban asumir la difícil situación que atravesaban. A solas con Burgum, Boran volvió a insistir en la misma pregunta y exigió saber quién había intentado matarlo. Burgum mantuvo su versión y reiteró que los búlgaros no eran los responsables. Entonces Boran le pidió que nadie de la familia se enterara de la existencia de ese asunto. Burgum le aseguró que el secreto quedaría entre ellos y que nadie más sabría nada. Poco después, el efecto de los sedantes venció a Boran y terminó quedándose dormido. Fuera de la habitación, Sadakat permanecía profundamente alterada. Repetía que su hijo estaba sufriendo demasiado y que no podía quedarse inmóvil viendo cómo atravesaba semejante dolor. Insistía en que la situación no podía continuar de aquella manera y que era necesario hacer algo para cambiarla. Al escuchar sus constantes reproches y ver el nivel de tensión que la dominaba, Zihan y Alia decidieron alejarse para evitar una nueva discusión. Aún así, Sadakat continuó expresando su indignación y reclamando que nadie ignorara la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Zihan se refugió en una habitación sintiéndose completamente desorientado. La frustración y la impotencia terminaron desbordándolo hasta el punto de descargar su rabia contra los objetos que tenía alrededor. Comenzó a lanzar cosas y a destrozar cuanto se encontraba a su alcance. Alia intentó detenerlo y le pidió que se calmara, recordándole que destruir todo no resolvería nada. Sin embargo, Zihan estaba profundamente afectado. Nunca imaginó que su hermano seguiría con vida y le resultaba doloroso contemplar el conflicto que aquella situación había provocado dentro de la familia. Alia trató de tranquilizarlo y le pidió que se concentrara en ellos dos y en todo lo que habían vivido juntos. Intentó hacerle ver que todavía tenían motivos para mantenerse firmes. Zihan respondió que los días que se acercaban serían especialmente difíciles, pero reconoció que la presencia de Alia era lo que le daba fuerzas para seguir adelante y afrontar lo que estaba por venir. Entonces Alia lo abrazó y le aseguró que permanecería a su lado apoyándolo en cada momento. Después de acompañarlo, salió de la habitación y se dirigió al cuarto de Dennis. Allí encontró al niño dormido y permaneció junto a él, velando su descanso y asegurándose de que estuviera tranquilo. Mientras Zihan permanecía en su habitación contemplando una fotografía en la que aparecía junto a Alia y Dennis, la inquietud iba apoderándose de él.
La imagen lo llevaba a reflexionar sobre todo lo ocurrido y sobre los problemas que aún estaban por venir, sumiéndolo en un estado de incertidumbre constante. A la mañana siguiente, Alia salió de la habitación de Dennis y se dirigió directamente al cuarto de Zihan. Al entrar lo saludó y le informó que debía marcharse al hospital, aunque antes necesitaba cambiarse de ropa, por lo que le pidió permiso para utilizar la habitación. Zihan accedió sin objeciones y le indicó que podía hacerlo con total tranquilidad. Después Alia se interesó por cómo había pasado la noche. Zihan aseguró que había descansado, aunque la tristeza reflejada en su semblante desmentía la aparente normalidad de sus palabras. Incapaz de permanecer allí por más tiempo, decidió abandonar la estancia y encaminarse hacia la habitación de Boran. Mientras tanto, Zihan se acercó a Burgun para preguntarle por el estado de Boran. Él le explicó que continuaba dormido y que todavía no había despertado. Poco después, Zihan manifestó a Burgun que necesitaba hablar con él en privado. Ambos abandonaron la habitación y se dirigieron a otro lugar de la mansión para mantener una conversación lejos de los demás. Zihan interrogó a Burgun sobre los momentos posteriores al accidente y quiso saber si Boran había conversado con él mientras permanecía consciente. Burgun confirmó que sí lo hizo, aunque únicamente durante unos minutos. Aquella respuesta aumentó las sospechas de Zihan, que comenzó a cuestionar las explicaciones recibidas desde que Burgun auxilió a su hermano. A su juicio, había demasiados aspectos que no encajaban. Recordó que a raíz de aquel episodio terminó perdiendo a su familia y todo cuanto había construido. Burgun sostuvo que la policía estaba tras ellos y que por ese motivo tuvieron que ocultarse. Aún así, Zihan insistió en conocer la verdad y le exigió que revelara aquello que estaba callando. Burgun negó estar escondiendo información y la conversación concluyó envuelta en desconfianza e incertidumbre. Mientras tanto, Sadakat desayunaba junto a Kaya y Nare. Durante la comida, Nare mencionó el estado de Boran, provocando una reacción inmediata de Sadakat. La mujer, profundamente afectada por el sufrimiento de su hijo, consideró innecesaria aquella pregunta y respondió con evidente irritación, recordando que Boran había perdido a su esposa y prácticamente todo cuanto tenía. Ante esa respuesta, Nare optó por guardar silencio. La indignación de Sadakat también se debía a que Ekmel ya conocía la verdad sobre Boran y a que la situación se estaba volviendo cada vez más caótica. En medio de aquella conversación, Nare recibió una llamada en la que le informaron que Sahin había sido trasladado a una habitación de observación y que su evolución era favorable. Sadakat aprovechó para advertirle que no comentara con nadie lo relacionado con Boran. Poco después apareció Zihan y le pidió que fuera al hospital para comprobar personalmente el estado de Sahin. Nare aceptó de inmediato y partió, ilusionada por la posibilidad de verlo recuperarse. Minutos después subió a su vehículo y se dirigió al hospital. Más tarde, Zihan tomó asiento en la mesa junto a su madre. El enojo de Sadakat seguía siendo evidente, aunque él dejó claro que no pensaba modificar la decisión que ya había tomado. La mujer reaccionó con disgusto y recordó lo ocurrido la noche anterior. Cuando Alia había ido a dormir con Dennis sin que ellos lo advirtieran, Boran entró en ese momento y alcanzó a escuchar la conversación. Zihan aclaró que Alia se marchó por iniciativa propia y que él no tuvo nada que ver en ello. Después señaló que el verdadero problema consistía en decidir cómo contarle a Boran la implicación de Ekmel. Aquellas palabras alteraron todavía más a Sadakat, quien sostuvo que una revelación semejante podría destrozarlo y defendió la idea de ocultarle que Ekmel había ordenado el atentado contra su vida. Desde su posición, Boran escuchó cada palabra y quedó profundamente impactado. Tras ello abandonó el comedor y salió de la mansión con una convicción cada vez más firme. Comprendía que Ekmel era el responsable de la destrucción de su vida y empezaba a tener claro qué debía hacer. Poco después, Burgun entró en la habitación de Boran y descubrió que estaba vacía. La ausencia lo alarmó de inmediato. Revisó cada rincón en busca de alguna pista, pero no encontró rastro alguno. Lo que ignoraba era que Boran se hallaba en el estacionamiento, actuando por cuenta propia. Allí tomó un vehículo y abandonó el lugar a toda velocidad antes de que alguien pudiera impedírselo. Uno de los hombres de Zihan intentó interceptarlo, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles y Boran consiguió marcharse. Alarmado, Burgun fue en busca de Zihan para informarle de la desaparición. Le explicó que había registrado toda la mansión sin éxito y que Boran no se encontraba en ninguna parte. En ese instante llegó uno de los guardaespaldas para confirmar que Boran había tomado un automóvil y abandonado la propiedad. La noticia incrementó la preocupación general, pues nadie sabía cuál era el destino ni qué pensaba hacer.
Ante la situación, Sihan preguntó a Sadakat si era posible que Boran hubiese escuchado la conversación del comedor y que a raíz de ello hubiera salido en busca de Ekmel. La mujer respondió que esperaba que no fuera así porque, de ser cierto, las consecuencias podrían resultar imprevisibles. Sin perder más tiempo, Sihan y Kaya subieron a sus vehículos y partieron tras él, decididos a localizarlo antes de que la situación escapara por completo de su control. Nare y Alia acudieron al hospital para visitar a Sahin. Ambas se mostraron aliviadas al verlo recuperándose y celebraron que hubiera superado el peligro. Alia insistió en la importancia de seguir rigurosamente el tratamiento médico y respetar todas las indicaciones relacionadas con los medicamentos. Sin embargo, la tranquilidad se rompió con la llegada de Demir, que apareció con una actitud provocadora y comenzó a felicitar a Sahin por su recuperación. La presencia de Demir fue recibida con evidente rechazo, pero eso no impidió que continuara hablando. Sin atender las advertencias de Alia para que guardara silencio, reveló todo lo ocurrido durante los últimos acontecimientos, incluido el intento de Ekmel de acabar con la vida de Dennis. Sahin quedó impactado al descubrir hasta dónde había llegado su padre. Demir insistió en que la verdad siempre terminaba saliendo a la luz. Nara intentó apaciguarlo y pidió que mantuviera la calma, pero Sahin respondió que necesitaba conocer toda la realidad. Después abandonó la camilla y salió del hospital, mientras Demir observaba la situación con una sonrisa burlona. Poco después tomó un taxi y regresó a su casa. Al llegar, Sahin comprendió que había llegado el momento de enfrentarse a Ekmel. Antes de hacerlo, entró en su habitación, tomó un arma y se dirigió decidido hacia él. Comenzó a exigirle a gritos que diera la cara. Ekmel quedó sorprendido al verlo fuera del hospital y en tan firme actitud, Sahin rechazó incluso que lo llamara hijo, asegurando que cualquier vínculo entre ellos había terminado. Los hombres de seguridad intentaron intervenir, pero él los mantuvo a distancia apuntándoles con el arma. Ekmel ordenó que se retiraran y ambos quedaron solos. Sahin reprochó a su padre haber secuestrado a un niño inocente como Dennis y le recriminó el daño que había causado a todos cuantos los rodeaban. Convencido de que ya no tenía cabida en la vida de nadie, sostuvo que debía desaparecer para siempre. Ekmel le preguntó qué significaban aquellas palabras y le recordó que pertenecían al mismo linaje. Sahin respondió que quien traicionaba a su propia familia perdía cualquier derecho a considerarse parte de ella. Entonces volvió a empuñar el arma y dejó claro que estaba dispuesto a acabar con él. Ekmel reaccionó con incredulidad y se burló de la idea de que quisiera matar a su propio padre, pero Sahin reafirmó su decisión. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Boran apareció inesperadamente en la casa. Su presencia dejó a todos desconcertados, especialmente a Ekmel, que no podía creer que siguiera con vida. Boran llegó armado y dispuesto a ajustar cuentas. Acusó a Ekmel de haberle arrebatado su existencia, su familia y todo aquello que consideraba suyo. Sihan apareció y logró quitarle el arma para evitar una tragedia, aunque Boran volvió a recuperarla y reiteró su intención de matarlo. Ekmel trató de justificarse alegando que desconocía muchas cosas, pero Boran rechazó cualquier explicación y exigió que dejara de interferir en su vida. Ekmel reveló que era su padre biológico. La declaración dejó a todos paralizados, incluido Sahin. Boran rechazó aquella afirmación y la calificó de mentira, pero Ekmel insistió y le sugirió que preguntara a Sadakat si tenía dudas. Incapaz de soportar la presión, Boran terminó desplomándose. Al verlo caer, Sadakat advirtió que podía morir. Ekmel rompió a llorar y entre lágrimas expresó que al menos ahora sabía que Boran seguía vivo y que no era el asesino de su propio hijo. Más tarde, en la mansión, Boran continuaba completamente desorientado. Sentía que su vida había estado construida sobre engaños y no lograba aceptar lo que acababa de descubrir. Sadakat intentó calmarlo y le pidió que dejara atrás lo ocurrido, pero Boran se negó a aceptar aquella explicación. Sadakat decidió contarle parte de su pasado. Le reveló que cuando estaba embarazada, Ekmel la había arrojado por un acantilado y que logró sobrevivir gracias a Asen, quien la rescató y le permitió seguir adelante. También le informó que Asen continuaba con vida. Boran respondió que nada de aquello cambia lo que sentía y que seguía viendo su existencia como una sucesión de falsedades. Sihan trató de explicarle las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos y las razones por las que se ocultó la verdad, mientras Kaya añadió que Asen le había brindado una segunda oportunidad de vivir. Boran rechazó ambas explicaciones, afirmó que había perdido a su familia y que ningún relato podía reparar ese vacío. Finalmente dejó clara su postura. Declaró que Alia seguía siendo su esposa y que Dennis continuaba siendo su hijo. Aseguró que no permitiría que nadie se interpusiera entre ellos. Sus palabras dejaron impactados a Sadakat y a Sihan,
Este último permaneció en silencio, consciente de que la determinación de su hermano era absoluta. La tensión entre ambos se hizo evidente y todo apuntaba a que el conflicto por Alia terminaría enfrentándolos de forma inevitable. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.